Saludo a cada uno de ustedes. En este video vamos a trabajar con la herramienta texto. Entonces, la herramienta texto lo vamos a localizar en este lado, en este caso izquierdo inferior, y vamos a tener la clasificación de 4 herramientas dentro de esta familia de texto, ¿correcto? Entonces, comenzamos con el primero, herramienta texto horizontal. Sabemos que horizontalmente pues podemos ejecutar este tipo de texto. Ahora, revisamos las propiedades que tiene. Vamos a encontrar primero en la parte superior, vamos a localizar, por ejemplo, el tipo de fuente. ¿Correcto? El tipo de fuente va a depender mucho, tal vez, de las descargas de fuente que cada uno de ustedes puede realizarlo desde internet. Es sumamente rápido y sumamente fácil. ¿Correcto? Entonces depende mucho de ello. Por defecto, si yo no me instalo fuentes determinadas, me va a traer lo que yo visualizo tal vez si estoy trabajando en Word, en Excel o cualquier otro tipo de programa. Son las mismas fuentes, ¿correcto? De visualización también en el Photoshop. Entonces, puedo seleccionar cualquiera de ellos. Ya, por ejemplo, comenzamos con el Arial, ya el típico. Entonces, puedo seleccionar el tipo de fuente, en este caso, y el modo de alguna manera de lo que es seleccionado. ¿Qué más tenemos? El tamaño, correcto, el tamaño de fuente. La forma como es que se va a visualizar dentro de la aplicación de ese texto. Las otras opciones tiene, por ejemplo, alinear hacia la izquierda, centrado hacia la derecha. Y aquí vamos a encontrar el color de la fuente. ¿Correcto? Puedo seleccionar cualquiera de ellos. ¿Correcto? Entonces, tenemos dos tipos de texto. Tenemos el texto artístico y el texto de párrafo. ¿Sí? Entonces, utilicemos primero el texto artístico, ¿correcto? ¿Cómo lo ejecutamos? Una vez que hemos seleccionado la herramienta texto horizontal, lo que voy a hacer es hacer un clic izquierdo y jalar, ¿correcto? No suelto, es un arrastrado de mouse, ¿correcto? Un arrastrado del cursor. Y entonces tal vez hasta ese lado quiero yo aplicar y se va a aplicar todo una forma rectangular o una forma cuadrática. ¿Qué significa? Que yo voy a poder escribir en todo ese sector de texto. ¿Correcto? Vamos a poder escribir en todo ese sector ahí. Correcto, en breve momento lo vamos a aplicar también. Ahora, la segunda forma. Voy a simplemente ocultarlo. Ahora, ¿cómo aplicamos texto artístico? Lo hacemos de la siguiente manera. No voy a hacer clic ni arrastrar tampoco, sino que un solo clic nada más damos en el sector de la imagen. ¿Correcto? El sector de la figura. Entonces, ¿qué es lo que nos aparece? Pues nos va a aparecer la oscilación del sector del inicio de escritura. Entonces, en ese momento podemos escribir, ¿no? Por ejemplo. ¿Correcto? No se olviden que siempre, una vez que apliquen la herramienta, seleccionen la herramienta mover. Y van a poder, en este caso, mover todo el sector del texto. ¿Correcto? A ver, una vez aplicado ese texto, podemos observar que automáticamente se crea la capa. ¿Correcto? Y esa capa, por lo general, el nombre de esa capa va a ser casi el contenido. Siempre se direcciona de esa manera. Entonces, nos centramos en este texto artístico por ahora. Entonces, tenemos aquí, ¿qué podemos hacer con ese tipo de texto? Pues, si presionamos Control más T, correcto, vamos a poder visualizar los parámetros de configuración respecto a tamaño, por ejemplo, ¿no? A la forma.
¿correcto? Entonces dentro de ello podemos trabajar un poco en ese lado, ¿correcto? ¿Qué más podemos hacer dentro de esto? Si yo le doy un clic derecho, tenemos, por ejemplo, las opciones como deformar, por ejemplo, muy aparte del resto, ¿no? Que lo podemos ver tal vez más adelante. Entonces, deformar, ¿correcto? ¿Qué es lo que se habilita? Esta opción de aquí, ¿correcto? ¿Qué más podemos hacer? Clic derecho, sesgar, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Me puedo ir a uno de los lados, por ejemplo, en este lado, y puedo arrastrar, por ejemplo. Eso es sesgo, ¿no? Entonces podemos modificar un poco el aspecto que tiene. ¿Correcto? Como por ejemplo en ese lado. Le voy a dar Enter y voy a retroceder. Nuevamente Control T. Le voy a dar clic derecho. Ahora selecciono rotar, por ejemplo. Entonces me alejo un poco de la imagen y me permite hacer esto, ¿no? Tal vez la posición que deseamos. Enter, Control Z, Control T nuevamente. Selecciono y escalar. Escalar pues lo que comúnmente realizamos dentro de Control T, pues, ¿no? Puedo yo jugar un poco con la escala, de alguna manera, del texto artístico que podemos encontrar en este lado. ¿Qué más podemos hacer? En este caso, nuevamente, Control T. Fíjense en este lado, ¿correcto? Que me dice cambiar entre modo de transformación libre. Entonces, si yo lo presiono, le damos clic en ese lado, correcto, está activado. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Nos vamos al sector de propiedades aquí. Este sector de propiedades corresponde a esta opción de transformaciones libres. Entonces, nos vamos en este lado y pueden fijarse que hay muchas transformaciones, correcto. Por ejemplo, arco es esto, correcto. ¿Qué más? Arco interior, arco superior, bóveda. Y bueno, tenemos ahí el pez, por ejemplo. Ojo de pez, ¿no? Incluso podemos aún modificar todavía la forma como deseamos mostrarlo, pues, ¿no? Inflar, por ejemplo. Y puedo todavía yo modificar ahí. Entonces, en cierto momento, pueda que necesiten ustedes aplicar justamente estas formas, ¿no? De poder trabajar con el texto. Por ejemplo, aplicamos eso. ¿Correcto? Entonces, eso lo podemos ver activado y jugar un poco con las propiedades también. Una vez que terminan ese sector de transformación, le vamos a dar en el sector de aplicar, ¿no? En ese pequeño check como icono que aparece. ¿Correcto? Y vamos a tener aplicado de esta manera. ¿Listo? ¿Qué más tenemos que saber? Lo siguiente. Se van al sector de texto, a paneles o paneles, ya como los quieran indicar, y seleccionan cualquiera de estas dos opciones. Seleccionamos el primero, por ejemplo, panel de carácter. ¿Qué es lo que pasa con esta selección? Se va a visualizar estas dos opciones aquí, ¿correcto? Uno de ellos es de párrafo, que corresponde a texto de párrafo, y el otro es de tipo carácter, ¿no? En realidad las dos opciones son para cualquier tipo de texto, ¿correcto? Uno que otro más destinado, de todas maneras, ¿no? No es lo mismo. Entonces, ¿qué podemos encontrar en este lado? Muy aparte de ver las propiedades, yo voy a poder visualizar la mayor cantidad, de alguna manera, de propiedades en este lado. Por ejemplo, carácter. Aquí también tengo el tipo de fuente, ¿correcto? Lo que podía encontrar en la parte superior. ¿Qué más? El tamaño, por ejemplo, el espaciado, ¿correcto? El porcentaje, el color, por ejemplo. Sin necesidad de estar doble clic seleccionando el texto, sino que automáticamente se aplica a la capa. Esto es la ventaja de poder contar con estas dos opciones.
Simplemente selecciono la capa y automáticamente se va a aplicar sin necesidad de seleccionarlo. Tenemos texto mayúscula, minúscula y opciones ahí que con la práctica se puede aprender a utilizar un poco este sector. ¿Correcto? Entonces tenemos este texto de aquí. Lo que voy a hacer es eliminarlo. ¿Correcto? Voy a eliminarlo. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar. ¿Correcto? Vamos a aplicar texto con ejemplos bastante claros y que se pueda también visualizar agradablemente. Bueno, por ejemplo, tengo yo esta imagen. ¿Correcto? Y vamos a hacer lo siguiente, miren. Primero voy a quitar el sector del candado de esa imagen. ¿Correcto? Lo siguiente, selecciono la herramienta texto y vamos a aplicar un texto artístico. Entonces, ¿cómo aplicamos? Le damos un clic nada más en cualquier sector de la imagen. Entonces, le doy un clic en este lado, por ejemplo. ¿Y qué es lo que voy a escribir? A ver, voy a escribir, por ejemplo, moda, por ejemplo. ¿Correcto? Lo que se me ocurre en este instante. Entonces, selecciono, ¿correcto? Selecciono la herramienta mover y un control T para poder aplicar, en este caso, tamaño, por ejemplo, de esa manera. ¿Correcto? Tengo ese texto. Ahora, ¿cómo centramos? Primero tenemos que, en este caso, mostrar el sector de regla, ¿correcto? Aquí está, regla. En este lado, clic derecho, porcentaje, para mí me parece mucho más fácil. Entonces simplemente llevamos la línea guía a un 50, por ejemplo. Entonces, control T al sector del texto, ¿correcto? Y voy a centrar en línea céntrico, ahí. ¿Correcto? Ahora, a este sector de texto lo vamos a aplicarlo lo siguiente. A ver, vamos a cambiar del tipo de texto. A ver, uno más. A ver, eso de aquí, por ejemplo. Simplemente es texto nada más. Control T, vuelvo a centrarlo. Entonces, fíjense, está seleccionado la capa que tiene el nombre moda, ¿correcto? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Relleno en este lado de aquí. Relleno, le voy a decir que es 0. Relleno 0, no tiene relleno, ¿correcto? Pero el texto sigue existiendo, solo estamos bajando relleno. ¿Qué más? Me voy a la parte inferior, ya estilo de capa, le hacemos un clic y voy a seleccionar bisel y relieve. Y fíjense lo que va a ocurrir, ocurre lo siguiente, ¿no? Fíjense, el texto existe, ¿correcto? ¿Qué es lo que puedo seleccionar en este lado? Pues para no hacer muchos cambios tal vez aquí, me puedo ir a contorno de resplandor. En ese momento se está aplicado esta opción de aquí. Puedo yo seleccionar la segunda y puedo ir viendo la diferencia, ¿no? El siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Bueno, esto me parece bastante bueno. El siguiente y vamos probando ahí al que más se acomode tal vez a la forma que ustedes deseen, ¿no? Me parece que esto está bien, ¿correcto? Estoy seleccionando el que está en la parte superior derecho, ¿correcto? Y así es simple, le damos OK. Lo siguiente, a ver, vamos a aplicarle un resplandor también. Perdón, una sombra paralela, a ver, para ver un poco más el sector que resalte. ¿Qué es lo que puedo seleccionar en este lado? Pues puedo aumentar un poco, por ejemplo, considero que este lado de aquí. A ver, lo subo hasta 32, por ejemplo, ¿no? Y vamos probando por ahí. Listo, 32 y 15 aquí. Correcto, 15 y 32. Correcto, nada más. Podemos probar estas opciones, pero hasta ahí está bien. Entonces simplemente le damos OK. Y entonces tenemos el texto, fíjense cómo es que combina, ¿no? Con el sector. Ahora, quiero aplicar otro texto en la parte inferior.
simplemente le damos un control J. Ya, para no estar escribiendo nuevamente, voy a duplicar el texto. Y a esa duplicación voy a cambiar el contenido de ese texto. Entonces, control J, duplicar. ¿Correcto? Selecciono el texto, copia, simplemente arrastro. ¿Correcto? Arrastramos nada más. ¿Por qué? Porque está duplicado. Entonces, a ese texto copia, le doy doble clic en este sector cuadrático y voy a escribir 2020, por ejemplo. ¿Correcto? Para que no esté con el mismo tamaño, control T, teclado, control T, y vamos a ubicar en este lado. A ver, lo vamos a hacer un poco más hacia abajo porque considero que no podría estar en el centro. Entonces en ese lado, moda, también selecciono la capa moda y simplemente voy a bajar. Más o menos en ese lado y sigo bajando un poco el texto. Simplemente es acomodar. Correcto. Ahora, 2020 podemos modificar todavía a otro tipo de texto, pues, ¿no? Entonces simplemente es que les pareja tal vez en un momento determinado que sea mucho más agradable, tal vez. Por ejemplo, eso podría ser, ¿no? Listo, esto de aquí está bien. Bien, entonces fíjense cómo es que estamos aplicando texto y cómo es que se puede visualizar tal vez la combinación, ¿no?, de las opciones ahí. ¿Correcto? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Ahora trabajo con esta imagen. Esta imagen ya lo dejamos ahí. Trabajamos con esta imagen ahora. Quitamos el candado. Correcto. Me voy al sector de texto. A ver, vamos a ver la diferencia. Bueno, la herramienta texto vertical es lo mismo, solo que se va a escribir hacia abajo. Correcto, se va a escribir verticalmente, así que no hay mucha diferencia ahí. El siguiente, herramienta máscara de texto horizontal. Selecciono y le voy a dar un clic en el centro. Correcto. Ahora, fíjense, me está diciendo que escriba yo el texto, pero demasiado pequeño. Entonces, yo le voy a dar un tamaño desde el teclado. Entonces, le voy a decir que es tamaño 500. Vamos a ver cómo no funciona Enter. Sí, está grande. Entonces, yo puedo escribir, por ejemplo, mi nombre. Correcto. Y lo puedo seleccionar y bueno, podría yo aplicar el tipo de fuente, pues, ¿no? Podría hacer esto y bueno. Correcto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, se genera un sector de selector ahí, selección, a lo largo del texto que habíamos insertado. ¿Esto qué permite? Pues si yo me voy al sector de herramienta mover, fíjense que automáticamente está generado el corte ahí, sin utilizar otra opción más, ¿correcto? De esa manera podemos tal vez aplicar la herramienta máscara, ¿no?, de texto. Entonces eso genera. La otra herramienta solo es lo mismo, solo que el texto vertical se va a aplicar, ¿correcto? Eso vendría un poco a ver la diferencia ahí. Entonces vamos a aplicar un texto de párrafo. Correcto, vamos a aplicar un texto de párrafo para ver un poco la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A ver, vamos a abrir otra imagen. A ver, abrimos esta imagen. Quitamos el sector del candado. Aplicamos ahora texto de párrafo. Correcto, herramienta texto horizontal. Y voy a arrastrar a todo este sector. Correcto. Lo que quiero es que el texto pueda ubicarme a lo largo de toda la hoja, o todo, en este caso la hoja de trabajo, pues, ¿no? El tamaño es demasiado, entonces selecciono 72, considero que podría estar bien.
Entonces, ¿qué es lo que puedo escribir? Pues lo que ustedes deseen. Bueno, a ver, moda 2020. A ver, el texto, el número no me está reconociendo. A ver, moda. Vamos a duplicarlo, ¿ya? A ver, voy a duplicar simplemente la misma palabra. Entonces, tenemos este texto de párrafo. ¿Correcto? A ver, vemos un poco las propiedades que tiene el texto de párrafo. Me voy a este lado, párrafo. ¿Correcto? Tenemos sector de carácter y tema del párrafo. A ver, ¿qué podemos hacer en este lado de párrafo? Puedo yo generar, por ejemplo, que justifique, por ejemplo, ocurre esto. Si le digo que centre, va a ocurrir esto, ¿no? Que se vaya hacia la izquierda, que esté más a la derecha. Se puede comportar de esa manera. ¿Sí? Ahora, ¿qué más puedo ver yo en este lado? Si me voy al sector de carácter, el tema del espaciado está en este lado. Esto es el espacio que se le brinda. ¿Correcto? Por ejemplo, selecciono yo 6. En este caso tiene de esa manera, ¿no? 8. Vamos a trabajar con más números. A ver. Ahí está, ¿no? 48, 12. Por ejemplo, todo se va a juntar en un solo lugar. Correcto, entonces, en ese lado es que se genera el espacio entre texto y texto. Por ejemplo, 60, 50, a ver, voy a cambiarlo. 50 en realidad no nos muestra, ¿no? Pero podemos colocarlo desde teclado. No, 55. Enter. Ahí está. Correcto. Podemos modificar un poco las opciones que tiene. Cambiamos de color. ¿Dónde lo hacemos? Le doy un clic en este lado que dice color y selecciono, por ejemplo, negro, ¿no? Ahora, en el sector superior me está dando demasiado espacio. Voy a escribirle más textos por ahí. Simplemente para completar ahí. Correcto. En este lado también voy a generar que pueda generar ahí un poco la modificación. A ver, buscamos el momento exacto. A ver, ahí. Estoy exagerándolo en realidad. Ahora, tenemos ese texto de párrafo, ¿correcto? ¿Qué es lo que podría hacer? Podría aplicar lo siguiente, miren. Si nosotros presionamos la tecla Alt, ¿correcto? Lo tenemos presionado. ¿Sí? A ver, lo voy a presionar. Fíjense, si yo señalo a la capa texto, se va a generar un cuadrado con una flecha hacia abajo. ¿Correcto? ¿Qué me indica eso? De que el texto se va a adecuar al sector de imagen o elemento que esté en la parte inferior. Entonces, ¿cómo lo aplico? Seleccionado Alt, presiono, en este caso, el mouse. Y le doy un clic izquierdo. ¿Correcto? Y fíjense cómo es que se genera el sector de flecha hacia abajo. No me muestra ningún cambio porque el elemento inferior es una imagen que abarca todo el sector de la hoja. Entonces no voy a ver cambios en ese momento. Entonces control Z. Correcto, retrocedo. Cuando yo tendría que visualizar un cambio, si modifico el sector de capas, a ver, el texto lo voy a llevar hacia abajo. Correcto, tengo la imagen y tenemos el texto. Entonces, nuevamente, el mismo procedimiento, presiono Alt y le damos un clic izquierdo. Y ocurre en este caso lo siguiente, ¿no?
voy a visualizar la imagen de esa manera. Y pueden fijarse de que la capa texto pues es una capa aparte, pues, ¿no? Incluso yo puedo moverlo, por ejemplo, ubicarlo tal vez en el momento más oportuno, ¿no? Y podría tener de esa manera.